Descubierto el increíble viaje del Stuka, de ícono del Blitzkrieg a un Super Stuka sorprendente. La vida de Ricardo se retorcía en un laberinto oscuro de ansiedad. A sus 28 años, se enfrentaba a un abismo sin fondo. Había perdido su trabajo como ingeniero aeronáutico en una multinacional, y la sombra de su padre, un legendario piloto de la Fuerza Aérea Mexicana, le pesaba más que nunca. En su pequeña Ciudad de México, el legado de su padre era celebrado con fervor, pero para él era una carga. Mientras sus amigos lo miraban con admiración, él sentía un vacío aterrador. ¿Cómo podría brillar en un campo donde su padre ya había dejado una marca indeleble? Cada día era una lucha interna, atrapado entre la necesidad de cumplir con las expectativas familiares y su propio deseo de hallar un camino. La presión lo consumía. Los ojos críticos de su familia casi podían sentirlos, presionando sobre su pecho. Su mente corría inquieta. Sus pensamientos se agolpaban como nubes pesadas. Ricardo sabía que decepcionar a su padre representaba un fracaso que no podía ni imaginar. Pero al mismo tiempo, ¿acaso no era su vida? Sus dudas se transformaban en tormentas dentro de él, la voz de su padre resonando en cada esquina de su mente. El éxito cuesta esfuerzo. Una tarde, buscando una respuesta en el desván polvoriento de la casa familiar, tropezó con un viejo diario. Al abrirlo, un torrente de emociones lo arrastró. Las páginas revelaban sueños olvidados de su padre. El deseo de crear un avión propio, de innovar. No todo había sido gloria. Había fracasos, momentos de desánimo, una lucha constante por no rendirse. Una historia escondida entre las líneas, un reconocimiento de la humanidad detrás de la leyenda. La fascinación por el Stuka, un avión que había marcado una época, resonaba en su corazón y le enseñaba sobre perseverancia y esperanza en los tiempos más oscuros. ¿Y si pudiera reinventar el Stuka? Crear algo que honrara su legado, pero que también fuera suyo. Los días se convirtieron en un ciclo de desesperación y creatividad. Mientras más luchaba por traer su visión a la realidad, más se sentía encerrado en una jaula de dudas. En su trabajo anterior había sido ignorado, su talento desechado por ser demasiado joven. La presión aumentaba, y con ella el miedo de ser nada más que un eco de su padre. En esos momentos de solitud, las palabras de su abuela resonaban, profundas y firmes. La valentía es levantarse, mi niño, a pesar de las caídas. Pero incluso esa voz tan familiar era solo un murmullo sobre el estruendo de su inseguridad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. A medida que avanzaba hacia su sueño, la competición se volvió palpable. Una firma importante había presentado su versión del Stuka modernizado, diseñada para eclipsar cualquier atisbo de creatividad que él había proyectado. La desesperación lo invadió. ¿Sería suficiente su pasión para vencer tal obstáculo? La angustia se apoderó de él. Toda su existencia parecía dirigirse hacia un solo momento que definía su legado. La sombra de su padre se convertía en una tormenta oscura, nublando su esencia. Sin embargo, en el pico del pánico, un instante de claridad emergió. La visión de ese viejo Stuka, un símbolo de vuelta a la vida, le susurró que lo que realmente cuenta es levantarse y seguir adelante a pesar del miedo. Pero, ¿sería capaz de honrar su legado y al mismo tiempo forjar el suyo? La urgencia de cambiar su destino lo invadía, y la pregunta persistía. ¿Podría transformar la obsesión por su padre en un impulso hacia su propia grandeza? ¿O se rendiría ante la presión aplastante de un legado que nunca pidió? La noche se extiende sobre la ciudad como una manta opresiva. Ricardo se encuentra en su pequeño taller, un espacio que ha convertido en su refugio personal. Las herramientas están esparcidas por la mesa, pero su atención se centra en un plano de diseño que ha esbozado en una hoja de papel. Cada línea trazada no es solo un dibujo, es un fragmento de su identidad, un intento desesperado de romper las cadenas del legado familiar. Con cada nuevo trazo, se da cuenta de que está construyendo no solo un avión, sino una declaración de intenciones. La idea de un Super Stuka comienza a tomar forma en su mente, un aeroplano que combine la estética clásica con tecnología moderna.
Sin embargo, cada avance se siente como un paso en la cuerda floja, donde el temor a fracasar lo acecha. ¿Sería suficiente su visión para competir contra el producto de una empresa consolidada, dotada de recursos infinitos? Los antecedentes de su padre, su valentía y su perseverancia, lo empujaban hacia adelante, pero también lo atormentaban. Ricardo comienza a cuestionar su valía, comparando cada detalle de su diseño con los logros de su padre. En esas horas de insomnio, donde la noche se convierte en su aliada y enemigo, le surge la inquietante pregunta: ¿qué pasaría si la sombra de mi padre no me dejara avanzar nunca? Un nuevo día llega, pero en lugar de la claridad que anhelaba, lo envuelven las dudas. Decide acudir a un taller de innovadores aeronáuticos en la ciudad, un lugar donde mentes creativas se reúnen. Al entrar, se siente pequeño, como si la historia del lugar lo mirara con desdén. La charla abierta sobre ideas disruptivas lo abruma y le provoca una mezcla de admiración y envidia. Pero no se deja amedrentar. En su interior se agita un deseo de pertenecer. A medida que los participantes comparten sus proyectos, Ricardo escucha con atención. Cada relato es un destello de autenticidad, un recordatorio de que el camino hacia la innovación está plagado de fracasos y risas nerviosas. Finalmente se arma de valor e introduce su idea, su visión para el Super Stuka. Las miradas se posan sobre él. Un silencio tenso se apodera del grupo. Sus palabras brotan como un torrente. Este avión no solo será una máquina. Quiero crear una experiencia, algo que abrace la historia mientras vuela hacia el futuro. Algunos asienten, otros lo observan con desdén. En su interior, un fuego se aviva. Ricardo percibe que en este espacio, cada risa y cada mirada crítica son lecciones disfrazadas. Al final de la noche, una joven ingeniera se le acerca. Tu idea es única, dice con sinceridad. No dejes que los demás te desanimen. Su apoyo se siente como un bálsamo para las heridas de su ego. Esa conversación le enciende un nuevo ímpetu. Hallará las formas de refinar su diseño, buscará aliados que compartan su locura. La desesperación empieza a transformarse en acción. Regresa a su taller con renovada determinación. En cada intento por perfeccionar el diseño, se da cuenta de que la esencia de su proyecto reside en su autenticidad, no en competir con el pasado de su padre. Y mientras trabaja en su Super Stuka, reconoce que el legado no se define por comparaciones, sino por la capacidad de reimaginar lo que se considera posible. El brillo de las luces del taller refleja su estado emocional. Por primera vez, su camino se siente iluminado por su propia voz. Sin embargo, en un rincón de su mente, un viejo diario sigue llamando su atención. Sus palabras aún inexploradas. La historia de su padre, repleta de sueños y fracasos, parece estar a punto de revelarle un secreto olvidado. La conexión se establece, y la necesidad de descubrir la verdad oculta en esas páginas se manifiesta con más fuerza que nunca. ¿Qué secretos le revelará su padre, que podrían cambiar el rumbo de su propia historia? La búsqueda de su propia identidad apenas comienza, y el eco de su pasado reverbera, desafiándolo a entrelazarlo con su futuro. Los días pasan, y la obsesión por el diseño del Super Stuka consume a Ricardo. Cada mañana se sumerge en su taller antes de que el sol despunte. La luz tenue es cómplice de su trabajo ferviente. Las herramientas que antes parecían meros objetos, ahora se convierten en extensiones de su ser, cada una desempeñando un papel vital en su creación. La mezcla de lo antiguo y lo moderno que busca infundida en su avión se torna en un desafío personal que va más allá de lo técnico. Es un viaje a su interior. Poco a poco comienza a despojarse de las dudas. La ingeniera que lo había alentado, Clara, se convierte en su punto de vista. Cada vez que intercambian ideas, él siente que un nuevo horizonte de posibilidades se despliega. Deciden hacer sesiones de trabajo semanalmente. Ella lo empuja a preguntarse más a fondo sobre la funcionalidad y estética del Super Stuka. No es suficiente con que su avión sea diferente, debe capturar la imaginación de quienes lo vean. Durante una de esas reuniones, Clara le plantea una cuestión que lo deja pensativo. ¿Qué historia quieres contar con este avión? Esa pregunta lo sacude. En su mente comienza a hilar una narrativa, visualizando no solo un aeroplano, sino un símbolo de reconciliación entre su legado y su futuro.
Las sombras de su padre comienzan a transformarse. Ya no son cadenas, sino cimientos sobre los que edificar su propia historia. Decidido a dejar atrás su timidez, Ricardo decide presentar el proyecto en una feria de innovaciones técnicas. El desafío es titánico. No solo debe hacer que su diseño brille, sino también que su voz sea escuchada entre el mar de expertos. Mientras trabaja en los detalles del prototipo, experimenta un torrente de emociones. La ansiedad se infiltra en su pecho, avanzando en oleadas, pero también siente cómo la adrenalina de la posibilidad lo impulsa a mejorar. Las noches se ven plagadas de bocetos y cálculos, pero cada error es una oportunidad para aprender. Un día, accidentalmente, desarma una parte de su prototipo en la búsqueda de una solución. En ese momento, se siente perdido y cuestiona la viabilidad de su proyecto. Pero cuando examina los componentes, un destello de comprensión ilumina su mente. Cada fallo es un paso hacia el éxito. Se siente más fuerte, capaz de adaptarse y evolucionar. A medida que se acerca la fecha de la feria, la presión aumenta. Ricardo se encuentra en su taller a altas horas de la noche. La luz parpadeante de una lámpara revela el sudor en su frente y el cansancio que acumula. En un momento de silenciosa reflexión, toma el viejo diario de su padre. Cada página es testigo de sueños fallidos y logros genuinos. Al leer, una revelación surge. El viaje de su padre era uno de perseverancia, lleno de giros inesperados que lo llevaban al éxito, pero sus fracasos eran igual de significativos. Decide integrar algunos de esos aprendizajes en su presentación. Así nace la idea de compartir no solo la innovadora visión del Super Stuka, sino también el recorrido personal que representa, transformando su riesgo en un relato de superación. Sin embargo, el reloj sigue avanzando y con él crecen las dudas. ¿Sabría transmitir ese viaje emocional a su audiencia? La noche antes de la feria, mientras revisa sus notas, siente un frío en la barriga. Las inseguridades amenazan con devorarlo. El eco de las críticas potenciales resuena en su mente. En un acto impulsivo, se siente frente al espejo y les habla a sus propias sombras. No estoy aquí para competir con alguien más. Estoy aquí para ser yo, declara en voz baja. Con el amanecer, todo está listo. Al salir de su taller, un relámpago de emoción y temor se entrelazan en su interior. La historia que busca contar no solo es la de un avión, sino la de un hombre que busca encontrar su voz en medio del ruido. Pero, en el fondo, una inquietante verdad lo persigue. ¿Realmente puede abrazar lo que su padre fue sin ser aplastado por su legado? Con los nervios a flor de piel, Ricardo se dirige hacia la feria, preguntándose si está preparado para enfrentar no solo la evaluación de su trabajo, sino también la propia imagen reflejada en el espejo de la historia familiar. ¿Logrará hacer que su propia voz resuene en un mundo que parece regirse por el pasado? Las puertas de la feria se alzaron, y Ricardo sintió cómo un torrente de energía lo arrastraba mientras se adentraba en aquel espacio bullicioso. La amalgama de voces, risas y el sonido de herramientas resonando le recordaba una sala de ensayos, donde cada uno luchaba por destacar en un escenario que prometía a los mejores. En ese momento, comprendió que no solo competía contra otros, se enfrentaba a su propia inseguridad. A medida que se movía entre los stands, observó las obras de otros. La innovación y el ingenio del entorno lo deslumbraron. Sin embargo, su mente no podía evitar comparar su trabajo con los demás. ¿Es suficiente?, se preguntó, mientras un sudor frío comenzaba a surcar su frente. Finalmente, llegó al lugar donde había de presentar su Super Stuka. Este era el resultado de noches de dedicación, pasiones encontradas y temores confrontados. Se tomó un instante para respirar profundamente, buscando el coraje que había cultivado en su taller. Recordó las palabras de Clara: la autenticidad es la clave. Se dio cuenta de que, más allá de la complejidad técnica, su mensaje tenía que ser personal, una extensión de su propia historia. Cuando tomó el micrófono en sus manos, sintió su voz temblar inicialmente, pero al mirar a su alrededor, enfocándose en los rostros de aquellos interesados en su relato, una chispa de determinación lo empujó hacia adelante. Hoy les contaré no solo sobre un avión, sino sobre un legado, comenzó. Con cada palabra empezó a despojarse del miedo.
La narrativa que había hilosado en su mente tomó forma. Se refirió a su padre, a sus fracasos, a las enseñanzas que había extraído de cada caída. La sala lo escuchaba en silencio, y una conexión palpable se establecía entre él y su audiencia. Sin embargo, en un giro inesperado, al compartir la complejidad de su historia familiar, los recuerdos de imágenes de su padre trabajando en el taller emergieron ante sus ojos. La mezcla de orgullo y tristeza lo atravesó con una intensidad que apenas pudo contener. Con valentía, se acercó a su verdadero núcleo, aquel aspecto emocional que había mantenido guardado por tanto tiempo. Este avión, dijo señalando al prototipo que había creado, no es solo un diseño. Es mi manera de reconciliarme con lo que fue y lo que estoy descubriendo que puedo ser. El silencio en la sala se intensificó, como si todos respiraran a la par. Esa conexión, esa vulnerabilidad, resonó en el corazón de quienes lo escuchaban. Sabía que a pesar de la presión y el miedo, había conseguido lo que tantas veces había buscado: ser auténtico. Cuando finalizó su presentación, las ovaciones fueron inmediatas. No era solo el aplauso a su avión, era un reconocimiento a su crecimiento, a su valentía por abrirse y mostrar su verdadero ser. Al salir del escenario, una ola de alivio lo invadió. Pero justo cuando pensaba que había superado su mayor obstáculo, notó la figura de su antiguo profesor, un crítico que había sido implacable en el pasado. Su rostro se dibujaba en una mezcla de sorpresa y escepticismo. Ricardo sintió un escalofrío recorrer su espalda. La duda turbidística se intensificó, esta vez no por su proyecto, sino por la reacción de alguien que había sido una sombra importante. Había llegado el momento de enfrentar no solo su juicio, sino también su propia valía. ¿Podría mantener la confianza que había logrado encontrar? ¿O esa nueva fortaleza tambalearía frente a la mirada de alguien que había dudado de él? Con la voz aún resonando en sus oídos, Ricardo se acercó a la figura que lo observaba. El siguiente paso podría definir no solo su día, sino el curso de su vida. El resultado de esa confrontación estaba por escribirse. Ricardo tomó una profunda respiración. Sus pies se movían lentamente hacia la figura que lo observaba con un aire de desaprobación. Cada paso era como atravesar una barrera invisible. Cada latido de su corazón resonaba como un recordatorio de la tensión acumulada. No podía permitirse retroceder. Lo que había logrado arriba en el escenario, su autenticidad recién descubierta, era algo que debía mantener ante cualquier adversidad. Su antiguo profesor, el doctor Arrieta, había sido un crítico formidable durante sus años de formación. Las noches interminables de desvelos por sus notas, los comentarios punzantes y las evaluaciones rigurosas todavía resonaban en su mente. Era un hombre de la vieja escuela, cuya visión sobre el diseño y la ingeniería se había cimentado en la perfección técnica. Con un gesto autoritario, Arrieta siempre había insistido en que la técnica y la precisión era lo único que importaba. Ahora, ante él, Ricardo sintió que debía demostrarle que había una nueva dimensión que debía ser considerada: la historia detrás del diseño. «Ricardo», dijo el doctor Arrieta, su voz resonando con una mezcla de sorpresa y análisis. «Me sorprende verte aquí. Has cambiado». Esa simple afirmación lo sacudió. «He cambiado», pensó. Pero habría cambiado lo suficiente. Podría sostener su propio camino frente a la crítica que no tenía miramientos. «Sí», respondió Ricardo, intentando que su voz sonara firme. «He estado trabajando en ello. Quería que mi diseño reflejara no solo la técnica, sino también un legado». El doctor Arrieta arqueó una ceja, evaluando su discurso. Ricardo sintió como si estuviera en el banquillo de los acusados, y aunque la confianza que había construido durante su presentación seguía palpitando, comenzó a tambalearse delante de la mirada penetrante de su profesor. «¿Y cuál es ese legado?», preguntó el profesor, acercándose un poco más, su frente arrugada denotando curiosidad y algo de escepticismo. «Me gustaría escuchar más sobre esto». Ricardo tenía que decidir cómo manejar esa oportunidad. En ese momento, recordó la conexión que había sentido con su audiencia, la forma en que su historia había resonado con ellos. Su enfoque no podía ser técnico ni defensivo, debía ser proactivo y sincero. «Este avión representa más que un diseño estético o funcional. Es la culminación de mi historia familiar, de mi padre, de sus fracasos y de lo que él representó para mí. Cada línea, cada ángulo, está inspirado en su lucha y en mi deseo de no defraudar su legado». Las palabras fluyeron con una intensidad renovada. El doctor Arrieta escuchaba,
Ahora más interesado que escéptico, Ricardo podía ver que su antiguo maestro comenzaba a reconsiderar, pero no podía detenerse ahí. Sé que para usted la técnica es primordial, continuó, pero también he aprendido que un diseño vacío no puede volar, necesita un alma, una razón de ser. En lugar de solo imitar lo que ya existe, quise crear algo que respira. El aire circundante se volvió denso. Ricardo podía ver en la expresión del doctor Arrieta que sus palabras habían comenzado a sembrar una sembranza de reflexión. Pero justo cuando sintió que el terreno se estaba moviendo a su favor, el crítico hizo un gesto de desdén. ¿Y cómo se plantea ante la posible falta de rigor técnico? Un diseño sin la precisión adecuada es simplemente una ilusión. El enfrentamiento con el profesor lo llevó a la raíz de su dilema. Si bien había tenido éxito en conectar con su historia, aún había un eslabón crítico que debía abordar. El componente técnico era esencial, y no podía permitir que su deseo de ser auténtico lo llevara a ignorar la ciencia detrás de todo. La precisión no es negociable, respondió Ricardo con firmeza. Estoy comprometido a redoblar mis esfuerzos en la técnica. Debo potenciar lo que el diseño significa. La idea es fusionar historia y ciencia. Un silencio inusitado se apoderó de la conversación. No podía predecir cómo reaccionaría el doctor Arrieta. Íntimamente comenzaría a reconocer su crecimiento personal y profesional, pero no era solo su palabra la que estaba en juego, sino la validación de su propio viaje. El desafío estaba presente, no solo frente al profesor, sino dentro de él mismo. Sabía que debía demostrar que su evolución era genuina y que podía existir una unión entre su legado emocional y el trabajo técnico que había realizado. El doctor Arrieta lo miró con cierto respeto. Sin embargo, antes de que pudiera completar su pensamiento, un murmullo comenzó a crecer en el fondo de la sala, un ruido que empezó a abarcar todo. Era un nuevo proyecto que comenzaba a llamar la atención de todos. Ricardo sintió que la tensión le apretaba el pecho. ¿Sería capaz de mantener su enfoque en su propio camino, o caería en la trampa de desviarse hacia el nuevo interés que atraía a los espectadores? Tal vez la respuesta a esa pregunta definiría su futuro. El murmullo se intensificó, y Ricardo sintió que el aire se volvía más pesado. A medida que la voz del presentador resonaba en su mente, sus pensamientos se derretían en una mezcla de ansiedad y determinación. El nuevo Stuka era la presentación que había establecido un nuevo estándar, un diseño que prometía redefinir la movilidad y la precisión en el ámbito de la aeronáutica. Sin embargo, en lugar de sucumbir a la tentación de perderse en el espectáculo, decidió utilizar el momento para revalidar su enfoque. Ricardo tomó aire. Debía hacer una elección sabia que consolidara su crecimiento. Se concentró en su propio proyecto, en su legado. Las teclas de su historia eran las que necesitaba tocar con mayor fuerza. El avance del Stuka puede ser impresionante, comenzó, su voz calmada pero firme. Sin embargo, lo que propongo va más allá de la novedad de un diseño. La esencia de un avión no puede ser solo su apariencia, sino también su conexión con el pasado y su perspectiva hacia el futuro. Al pronunciar cada palabra, sentía que la pasión se encendía nuevamente dentro de él. La conexión emocional que había cultivado con su proyecto no solo era un aspecto a considerar, era la columna vertebral de su narrativa. La sala dejó de murmurar y aquellos breves momentos de silencio se tornaron en atención total. El legado de mi padre se refleja en cada componente, continuó, al igual que la historia de varios colegas e innovadores que, como él, lucharon por redefinir lo que es posible. Y ese es el verdadero Stuka que quiero presentar, no un simple artefacto de guerra, sino un símbolo de superación y evolución. Un leve impulso de energía se propulsó en su interior. Ricardo comenzó a ver una oportunidad brillante, conectar su diseño no solo con su familia, sino también con otros individuos que habían desafiado las expectativas en su propia búsqueda. A medida que desarrollaba su idea, su mente se enfocaba rapidísimo. El doctor Arrieta lo observaba, su expresión ahora más interrogativa y menos crítica. Fue en ese instante que Ricardo se dio cuenta de cómo había crecido. No solo estaba defendiendo su diseño, estaba defendiendo su identidad, su historia, su lucha. Los murmullos comenzaron a transformarse en susurros de admiración, en un recíproco proceso de aprendizaje que dibujaba una sonrisa en algunos rostros. Esa conexión,
un puente entre su legado personal y el futuro de la aeronáutica, lo empoderó. Pero a medida que la conversación se expandía, también lo hacían las sombras de su inseguridad. ¿Qué pasaría si aquel interés por su historia no fuera suficiente? ¿Acaso los críticos no lo verían como un simple soñador, desilusionado? De pronto la atención de todos se centró en él, y ante tal presión, una oleada de duda lo invadió. Ricardo sonrió con determinación, pero su mente seguía tambaleándose entre autoafirmaciones y el temor a no ser tomado en serio. Esa batalla interna debía resolverse antes de que cualquier idea pudiera ser rechazada. No podía dejar que la mirada expectante de los demás dictara su valor. El diseño que propongo es un sueño, pero un sueño concreto, declaró, sus pensamientos fluyendo en una sinfonía de sinceridad y determinación. Cada vuelta, cada viraje, cada línea deben dar cuenta de las vidas pasadas que nos preceden. No se trata solo de innovar, sino de honrar a quienes nos han llevado hasta aquí. Las palabras finalmente se cementaron en el aire, resonando en el corazón de cada espectador, pero el doctor Arrieta, con su mirada mordaz, interrumpió su entusiasmo. Interesante, dijo, pero su tono era cauteloso. Pero ¿cómo traducirás esa pasión en pruebas concretas? La sala cayó en un silencio perturbador. Ricardo sintió la presión aumentar. Tenía que encontrar un camino claro entre la emoción de contar su historia y la necesidad imperante de la ciencia y la técnica. El temor a retroceder le envolvió, pero no podía permitirse esa opción. Debía trazar una ruta hacia la validación suprema de su propuesta. Mientras miraba a su alrededor, se dio cuenta de que tal vez no era solo su entrega lo que estaba en juego, sino el reconocimiento de su propia capacidad para fusionar esos aspectos en algo único. Esa revelación latía en su interior. Sería capaz de equilibrar la vocación emocional con la rigurosidad técnica. Los pensamientos giraban como un tornado. En ese momento, la sala no solo contenía a los presentes, sino también su futuro. Ricardo sabía que estaba a un paso de un cambio trascendental, pero tenía que cruzar el siguiente umbral con determinación. Había una última pregunta que debía responder, quizás la más personal de todas. ¿Quién era realmente Ricardo? ¿El hijo de su padre? ¿O solo un diseñador anhelando encontrar su lugar en el mundo? Mientras buscaba dentro de sí mismo la respuesta, el ambiente se tornó denso y la expectativa palpable. La historia no solo era suya, también era un legado que debía continuar. Pero lo que no sabía era que al enfrentar ese desafío, se aproximaba a una verdad que cambiaría por completo su percepción de sí mismo y su trabajo. La conexión estaba ahí, pero ahora debía llevar a cabo el próximo movimiento decisivo. El silencio que pesaba en la sala se convirtió en un eco constante en la mente de Ricardo. La pregunta del doctor Arrieta resuena como un clamor metálico, un recordatorio de que la emotividad sin fundamento podía resultar vacía. Para poder avanzar, no solo necesitaba una narrativa cautivadora, sino también un diseño tangible y verificado. Este momento era crucial, un punto de inflexión donde la teoría se entrelazaba con la práctica. Ricardo respiró hondo y se permitió un instante de introspección. La sombra de la duda se retorcía en él, desnudando un miedo subyacente. No soy suficiente, no soy un innovador, pensó en un arranque de autocrítica. Pero entonces, en ese mismo lugar oscuro, la chispa de su pasión brilló con fuerza. Tenía que recordar su propósito, transformar la historia familiar en un legado volador, capaz de desafiar las normas de la industria. Con la mente enfocada, articuló estrategias en su mente. Primero, identificó las características clave que podrían hacer su diseño no solo competente, sino esencial. La estabilidad, la agilidad y la seguridad debían entrelazarse en cada plano como un homenaje a las vidas perdidas en el conflicto. Estos aspectos no eran solo funcionales, eran el corazón palpitante de su visión. La sala seguía en un silencio expectante mientras pulía las ideas en su mente. Elaboró un borrador del prototipo en su mente y comenzó a bocetar algunas características técnicas. Con cada trazo imaginario, la ansiedad dio paso a una energía que crecía sin parar. La habitación se llenaba de una intensidad casi palpable, y al observar a los presentes vio interés genuino, curiosidad, incluso esperanza. Lo que propongo,
Continuó, su voz ahora más fuerte y segura. No se basa en una simple mejora técnica. Cada función de mi diseño será una declaración, un llamado a honrar el pasado mientras nos aventuramos hacia el futuro. El doctor Arrieta arqueó una ceja, visiblemente intrigado. Ricardo, armado con esa observación, avanzó, sabiendo que cada palabra era un paso hacia su libertad creativa. Los parámetros de rendimiento que estoy desarrollando se basan en parámetros aerodinámicos avanzados. Me inspiro en la conexión emocional con la historia familiar, pero esto es algo más. Cada diseño está destinado a ser probado, medido y desplegado en acción. Será un modelo adaptado a las exigencias actuales, donde la guerra es ahora una danza silenciosa y estratégica. Con ese comentario, la mirada del doctor Arrieta pasó de escéptica a interesada, pero Ricardo sabía que necesitaba algo más que palabras. La transición entre su discurso y la exigencia técnica continuaba siendo precaria. Con un movimiento audaz, se dirigió a una pizarra, garabateando algunas ecuaciones que había estado revisando, desglosando conceptos que hasta ese momento parecían inalcanzables. Al dibujar el perfil de su avión, notó cómo las líneas se equilibraban, cada curva respondiendo a un deseo oculto de validación. Pero en el fondo de su ser, la verdad permanecía. Sus miedos eran artículos de la historia que había cultivado inconscientemente, etéreos, pero poderosos. Era realmente capaz de llevar a cabo lo que defendía. Mientras la sala se llenaba de murmullos, Ricardo enfrentaba ávidamente sus dudas. Sabía que cada paso en falso podría resentir no solo su proyecto, sino su identidad. Tenía que convertir esa vulnerabilidad en fortaleza. Cada palabra, cada cálido gesto, cada diseño debía reflejar su verdadero ser. De repente, en medio del desarrollo de ideas y cálculos, supo que debía buscar más. Tenía que conectar con figuras del pasado que habían sobresalido en su propio viaje. No se trataba solamente de su historia, sino de entrelazar la de su padre con la de otros que habían dejado su huella en el aire. Buscar la voz de esa comunidad olvidada que había sido relegada a anécdotas, rescatarla para hacerla parte de su diseño. Pero un último pensamiento emergió en su mente, agudo y perturbador. ¿Era este el camino realmente deseado, o simplemente una búsqueda por ser algo que no era? La revelación lo golpeó con fuerza. Tenía que navegar el océano de su propia historia, descubrir qué significaba realmente compartir su legado. La sala se había caldeado, las miradas ya no eran de juicio, sino de expectativa. Mientras la visión del futuro tomaba más forma, su corazón latía con ansia. Sin embargo, había un hilo de incertidumbre. No estaba solo creando un avión, estaba tejiendo su historia en cada vuelo. La pregunta que resuena ahora va más allá del diseño. ¿Sería capaz de reconciliar su legado personal con este proceso de innovación? Ricardo dio un paso al frente, listo para lidiar con la crítica y la validación. Sin embargo, a medida que se preparaba para continuar, sintió que un nuevo desafío se acercaba, uno que amenazaba con desbordar todo lo que había alcanzado hasta ahora y que podría entregarle la claridad que estaba buscando. Al girar hacia el grupo nuevamente, el asombro llenó su rostro. Tal vez este no era solo su viaje hacia el diseño, sino hacia la verdadera esencia de ser quien realmente era. La próxima pregunta se dibujaba en su mente. ¿Podría enfrentar el desafío de redescubrir su identidad en este cruce de caminos? Ricardo sintió que el aire se tornaba denso y difícil de respirar al contemplar la magnitud de su tarea. Cada pregunta latente en su mente estallaba ahora, exigiendo respuestas. No se trataba solo de innovar un diseño. Era imprescindible que comprendiera su propia historia y cómo ésta influía en su futuro. ¿Podría realmente enfrentar su identidad en el contexto de la tecnología que buscaba crear? Cada uno de sus fracasos pasados resonaba con claridad, sus intentos de demostrar su valía en un mundo que a menudo priorizaba lo superficial. Mientras se volcaba en el tablero y esbozaba su visión del Super Stuka, se dio cuenta de que sus habilidades técnicas tenían un trasfondo emocional que debía integrar. El legado de su padre, un ingeniero aéreo venerado, pesaba en su corazón como una nube de tormenta. Años de escuchar historias sobre logros y fracasos llegaron inundando sus pensamientos. La figura paterna que lo había inspirado no solo le había enseñado sobre aerodinámica, sino también sobre la pasión y el compromiso que se requerían para innovar. Sin embargo, un miedo inquietante lo envolvía, la posibilidad de no estar a la altura de esas expectativas. Empezó a cuestionar si su búsqueda de éxito no sería en realidad un intento de validación personal, más que un genuino deseo por contribuir a su campo.
Las emociones se entrelazaban en su mente como hilos en una tela, mostrando un paisaje dividido entre la aspiración y el miedo. Necesitaba experimentar un cambio fundamental en su forma de pensar si quería avanzar. En la próxima reunión, se comprometió a redescubrir la esencia de su visión. En lugar de enfocarse únicamente en las especificaciones técnicas y los logros detrás del diseño, se propuso integrar relatos que revitalizaran su propuesta. Al compartir no solo datos, sino historias personales y narrativas que se cruzaban con el legado del avión, podría encontrar un camino auténtico. Sintió que debía presentar el Super Stuka no solo como un avión, sino como un refugio construido sobre recuerdos y aspiraciones. Se sentó frente a su computador, desglosando cada aspecto del modelo. El diseño debía reflejar no solo eficiencia, sino también un tributo a la historia familiar. Las alas, por ejemplo, tendrían un diseño que evocara la agilidad y versatilidad, una metáfora de su propia evolución. Mientras escribía y garabateaba, la inseguridad se transformaba en determinación. Ricardo comprendió que era su interpretación personal lo que podía aportar un valor único al proyecto. El proceso se volvió casi meditativo. Cada línea que trazaba lo acercaba a la claridad. Cada ajuste en la aerodinámica estaba respaldado por anécdotas que iban más allá de la técnica. Se dio cuenta de que su viaje de redescubrimiento no solo implicaba la creación de un avión innovador, sino comprender cómo su experiencia familiar podía enriquecer lo que ofrecía al mundo de la ingeniería. Pero a medida que se sumergía más en su trabajo, la sombra de la autocrítica nunca cesaba por completo. La pregunta persistente lo acechaba. ¿Sería suficiente? Había rincones oscuros en su mente que aún murmuraban dudas, y ser consciente de ello era tanto una bendición como una carga. Mientras lo pensaba, comprendió que la clave para salir adelante estaba en regurgitar todos esos sentimientos a través de su diseño. Tal vez transformaría su ansiedad en inspiración, sus inseguridades en innovaciones. Las noches de trabajo se convirtieron en semanas de constante revisión. Cada interacción con sus colegas era una oportunidad para pulir su enfoque y evidenciar su evolución personal. Los comentarios, aunque a veces críticos, se convirtieron en catalizadores que lo empujaron a explorar aún más sus propias capacidades. Pero había una voz interna que se manifestaba a menudo. El último reto estaba a la vuelta de la esquina. La presentación ante un panel de inversores se acercaba, y Ricardo sintió la urgencia aumentar. ¿Sería capaz de transmitir no solo el diseño, sino también su espíritu? La presión lo llevó a un punto de análisis interno profundo. Mientras reflexionaba sobre cómo llevar a cabo esta conexión emocional con su audiencia, una idea poderosa comenzaba a tomar forma. Debo hacerlo sentir lo que yo siento, decidió. Tenía que diseñar una experiencia, no solo un producto. El desafío no debería ser solo técnico, sino también emocional. Era hora de mostrar quién era realmente, de desnudarse ante sus miedos y mostrar no solo el Super Stuka, sino su historia detrás de él. Con cada pensamiento, la excitación y la ansiedad se entrelazaban de nuevo. La pregunta que surgió en su mente, más potente que nunca, lo empujaba a actuar. ¿Estaría preparado no solo para presentar un diseño, sino para compartir su alma? La resonante respuesta permanecía latente, mientras sus pensamientos giraban hacia la próxima etapa, visualizando cómo todo podría unirse el día de la presentación. La presión crecía, pero con ella el potencial de una transformación que podría cambiar no solo su carrera, sino su vida. La idea de exponerse en su totalidad era un reto colosal, pero en la balanza de su futuro valía cada gramo de incertidumbre que enfrentaba. Un día antes de la presentación, la ansiedad de Ricardo alcanzó un punto crítico. El peso de lo que significaba el Super Stuka para él se convertía en un lastre. Se sentó en su estudio, con el diseño frente a él. Cada línea y cada curva contaban no solo la historia del avión, sino la suya propia. Pero el temor de no ser comprendido lo llenaba de dudas. Había un abismo entre lo que deseaba transmitir y lo que podía ser recibido. ¿Y si sus propios problemas emocionales lo volvían incapaz de comunicar la potencia de su propuesta? Ricardo recordó los consejos de su mentor, un antiguo colega de su padre. La autenticidad es lo que resuena. Da lo mejor de ti y el resto vendrá. Pero ¿cómo dar lo mejor de uno mismo cuando la vulnerabilidad se siente como un riesgo monumental? Comenzó a escribir en un cuaderno, plasmar sus temores, esperanzas y la historia que estaba detrás del Super Stuka.
Las palabras fluyeron como un torrente. No solo hablaba del avión, revelaba su historia familiar, un viaje de aspiraciones y fracasos que había moldeado su visión del futuro. Las imágenes de su infancia, su padre conspirando con planos desplegados, las historias de vuelos y sueños de grandeza, la aprobación que siempre buscó. En cada palabra, Ricardo confrontaba un dilema. Si mostrar sus debilidades ante el panel sería un signo de fortaleza o un acto de desesperación. Se dio cuenta de que su mayor miedo era ser juzgado no solo por su trabajo, sino por su historia. Sin embargo, no era el momento para ocultar su esencia. Decidió que su presentación debía ser un relato de transformación. Lo que había comenzado como una búsqueda de aprobación, un intento de emular el legado paterno, se había convertido en una manifestación personal de su propia experiencia. El miembro de su familia, el ingeniero, había fracasado y aprendido, y a través de su propia lucha, Ricardo entendió que cada tropiezo era parte del proceso. En ese instante, logró visualizar cómo su viaje podía inspirar a otros. Su vulnerabilidad podía convertirse en un punto de conexión. La noche se llenó de actividad frenética. Su presentación se transformó de un mero conjunto de datos técnicos en un relato resonante que entrelazaba su historia, sus inseguridades y la esencia del Super Stuka. Sabía que al ser honesto sobre sus luchas, podría canalizar su vulnerabilidad en un poder que la audiencia pudiera sentir. Al mirar la proyección final en la pantalla de su computadora, comprendió que la historia que había elaborado era más que un simple diseño. Era un testimonio de su viaje personal y profesional. La mezcla de emoción y claridad era abrumadora. Por primera vez, entendió que su perspectiva única era lo que lo diferenciaba. Lo que había percibido como debilidades se transformaba en fuerza. El amanecer trajo consigo un cambio de perspectiva. En lugar de temer al juicio, Ricardo sentía una especie de liberación. Había resignificado su tarea. Sea lo que sea que ellos necesiten ver, les mostraré quién soy realmente, se repitió, sintiéndose revitalizado. Mientras se preparaba para la presentación, una nueva chispa de confianza iluminó su interior. La tensión había evolucionado hacia la posibilidad de un impacto significativo. Sin embargo, no podía quitarse la idea de que, aunque podía estar listo para compartir su viaje, las reacciones de los demás eran impredecibles. Al llegar al lugar de la presentación, una serie de interacciones rápidas con colegas adyacentes avivó sus nervios. La sala se llenaba de personalidades influyentes y críticos potenciales, y en la penumbra de esa atmósfera, Ricardo sintió la sombra del juicio acechando nuevamente. Pero, en ese momento crucial, la pregunta eterna resonó una vez más en su mente. Pero, ¿lo que no sabía de sí mismo estaba a punto de ser descubierto? El eco de esa duda se mezclaba con su determinación, convirtiéndose en un preludio a lo que significaría su presentación. La posibilidad de mostrar no solo el Super Stuka, sino su alma, le infundió una fuerza desconocida. La pregunta que le marcaba el paso era clara. ¿Lograría conectar no solo a través de las cifras y el diseño, sino también con la vulnerabilidad de su historia? El gran día había llegado. Ricardo, con su corazón acelerado y sus manos aún temblorosas, se encontraba frente a un panel que era la encrucijada de su futuro. La sala, repleta de expertos en aeronáutica y figuras influyentes, sentía como un océano inmenso que amenazaba con tragárselo. Sin embargo, en lugar de dejarse abrumar, tomó un profundo suspiro y recordó su propio viaje. Cada paso doloroso, cada tropiezo y cada pequeño logro lo habían llevado a este momento. Al levantarse, el murmullo cesó. Miradas curiosas se posaron sobre él. Sin perder tiempo, comenzó a compartir su historia. Con voz firme y resonante, empezó a hablar sobre el Super Stuka, su creación. No como un simple diseño innovador, sino como una representación de su búsqueda personal de identidad. Explicó cómo cada línea del avión no solo tenía una función técnica, sino que narraba un relato de lucha, un homenaje a su padre y a las lecciones aprendidas a lo largo de su vida. Mientras hablaba, la inseguridad que antes lo había atrapado comenzó a desvanecerse. Las dudas que lo acompañaban se transformaron en pasión palpable. Describió cómo se sintió en su taller, atrapado entre la lesividad de las expectativas y la necesidad de expresar su propia voz a través de la ingeniería.
Comentó esa revelación que había tenido, donde entendió que el fracaso y la perseverancia eran partes iguales de la ecuación del éxito. Se sintió liberado al compartir no solo el diseño innovador, sino el proceso emocional que lo llevó a dar vida a esa construcción. La atención del panel se intensificó. Sus miradas se abrieron en curiosidad, y Ricardo no podía sentir más que orgullo al darse cuenta de que lo que ofrecía iba más allá de un simple producto. Era un legado. Sintió como un hilo invisible conectaba su historia con la de cada persona en la sala. De repente, no solo era un hombre que presentaba un diseño, sino un narrador de su propia odisea. A medida que detallaba los aspectos técnicos y las innovaciones de su Super Stuka, la conexión emocional se entrelazaba con la mística técnica. Mostró cómo los avances aerodinámicos no eran solo logros científicos, sino un camino para enmarcar su narrativa familiar y construir un puente entre el pasado y el futuro. Al resaltar las dificultades y éxitos que había enfrentado, se dio cuenta de que su legado no sería solo el reflejo de su padre, sino de su propio viaje de autodescubrimiento. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos sinceros. No eran meros aplausos hacia un diseño, eran aplausos hacia su coraje, su vulnerabilidad y su voz. Las caras que antes mostraban escepticismo, ahora destilaban admiración. Ricardo sintió que en ese instante no solo había presentado un avión, sino que se había presentado a sí mismo. La transformación que había estado buscando se había materializado en la aceptación de su propia historia. El doctor Arrieta, que siempre había sido su mayor crítico, se levantó sonriendo y le extendió la mano. Ricardo, debo decir que es subestimado tu potencial. Has encontrado la fusión perfecta entre técnica y emoción. Tu diseño es espectacular. En ese momento, todas sus inseguridades parecieron disolverse, y la validación que anhelaba se transformó en aceptación. Con la confianza renovada, Ricardo supo que había logrado más que un proyecto. Había conquistado su identidad. La búsqueda de su voz había provocado un crecimiento personal que trascendía el ámbito profesional. Ahora entendía que su historia era su mayor fortaleza y que el legado de su padre era ahora su inspiración, no su carga. Al salir de la sala, se sintió ligero. La sombra que antes lo había seguido estaba atrás. Con una sonrisa de satisfacción, vislumbró un futuro brillante, lleno de posibilidades. Ricardo había aprendido a honrar su pasado mientras forjaba su camino, uniendo lo antiguo con lo nuevo para crear algo verdaderamente único. Era el momento de mirar hacia adelante. Comenzó a trabajar en su próxima aventura, ahora con una confianza sólida y la certeza de que había encontrado su lugar en el mundo de la aeronáutica, no como el hijo del legendario piloto, sino como Ricardo, el innovador. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones sobre este cierre tan impactante. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver este desenlace. No esperen ni un segundo más. Sean parte de nuestra comunidad dedicada a la superación personal, porque solo los verdaderos fans entienden la importancia de apoyar estas historias. Hagan su parte y mantengan viva la inspiración.